Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Call of Duty Warzone Mobile. Sí, algo que yo sé que mucha gente quiere saber, así que vamos a darle, que es lo más importante. Ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, y espero te esté encantando esta animación que estás viendo de Ghost de Modern Warfare 2. Sí, la encontré por Twitter y la verdad está brutal, me encanta, las cosas como son. Les tengo información completamente de Warzone Mobile. Esto puede que salga de esta manera. Como ustedes saben, se ha filtrado hace no muy poco. Han seguido filtrando y filtrando tanto operadores como mapas de Modern Warfare 2, también como personajes de Modern Warfare 2 que van a estar llegando actualmente. Todo que se encuentra en la alfa de Warzone Mobile. No me pregunten por qué Activision ha puesto esos archivos en una alfa que en realidad pues casi nadie tiene acceso, pues porque obviamente es privada en teoría, ustedes lo saben. Los pocos videos que hemos podido, pues de mi persona, que he podido compartirles en Full HD, pues hemos visualizado el juego. Les tengo muy buenas noticias, cracks, y es que todo apunta de que la beta está cada vez más cerca. Yo creo que no va a haber tercera alfa. Los servidores al día de hoy creo que aún siguen activos. Creo que cuando estoy haciendo este video estaban activos tranquilamente. O sea, he jugado una partida que posiblemente se la suba. Así que si quieren ver el gameplay en exclusiva, se lo subiré al canal secundario. Como siempre, no va a pasar nada, tranquilo. Ni siquiera ese canal tiene monetización o algo. El problema sería que tuviera monetización, pero no tiene nada. Así que todo bien, todo correcto. Igual creo que los pueden bajar o algo, pero puede que los elimine alrededor de unos cuantos días y que solo quede al final unos cuantos videos, más que todo para informarles o para que vean visualmente el juego. Ok, vamos a hablar detalladamente de lo primordial. Beta. El juego se está obviamente desarrollando con Modern Warfare 2, estamos claros. Se está desarrollando con Modern Warfare 2 y Warzone 2.0, también conocido. Este juego pues ya se sabe cuándo es la beta oficial del multijugador de Warzone, así que ya para que lo sepan. Se estipula que es para septiembre y va a llegar primero obviamente a PlayStation, luego a PC y demás consolas de la vida. Ahora, como ustedes saben, estamos en el mes de julio, falta agosto, septiembre para que lleguemos actualmente. Y todo apunta a que una beta podría estar llegando de Warzone Mobile entre este mes que viene. Estamos hablando obviamente de agosto o septiembre. Yo digo que la primera beta va a ser un poco cerrada, algo típico, con exclusividad, pero un poquito más abierta, con obviamente invitaciones, algo diferencial, que ahora sí te van a mandar invitaciones por que quieras mandar tu currículum así, tal cual, en el playtest de Activision, lo típico que hemos mencionado, mientras esperamos la beta. Alpha 3, yo creo que no va a haber alfa como tal, sino es que van a cerrar completamente los servidores y vamos a ver una beta de manual, así como se ha esperado con el desarrollo de los demás juegos que hemos visto, tanto como The Division Mobile o Rainbow Six Mobile, que son juegos que están en alfa en teoría y pues se ven muy completos, así que imagino que es lo que van a terminar haciendo los desarrolladores de Warzone, porque en teoría este juego pues básicamente va a ser Warzone como la temporada 1 cuando salió en 2020, así que bueno, si todo va bien, el juego saldría este año con el mapa de Verdansk y la Isla del Renacimiento. Y en la beta tendríamos la Isla del Renacimiento, no en la siguiente fase alfa. Y más armas, obviamente. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en las filtraciones pudimos observar todas las armas que van a estar en Warzone Mobile. Y esas armas, algunas ya están en el juego e incluso se han mencionado también esas armas para Modern Warfare 2. Porque sí, las armas que va a tener Modern Warfare 2, o sea, Modern Warfare 2 como tal, van a ser las mismas armas que va a tener el Call of Duty Warzone Mobile y también el mismo Movement, según tengo entendido. Porque van completamente de la mano el desarrollo de estos dos tipos de juegos. Ahora, el peso del juego va a terminar pesando lo máximo 5 GB en su fase beta, su fase alfa. Cuando el juego salga globalmente, lo máximo creo que va a terminar pesando 5, 6 GB lo más. Y después de 3 años posiblemente llegue a pesar el juego hasta dentro de 20-25 GB si todo sale bien. Es más, creo que estoy siendo un poquito positivo. Puede que incluso el juego de salida puede incluso llegar a 10 GB. Si en dado caso pues meten el modo multijugador. Hace poco estaba conversando eso con mis suscriptores. Es que yo les dije, Call of Duty Mobile al día de hoy te tenés que descargar 8 GB en puro contenido, pero los otros 8 GB son de puras skins. Entonces como que bueno, en totalidad con Mobile ponerle que pesa 8 GB sin skins. Entonces Warzone va a pesar sin skins a lo mucho 7 GB. Luego de un año y medio o algo así, va a terminar pesando a más de 10 GB. Si en dado caso 2 años, 20 GB posiblemente. Así que por lo menos el primer año de Warzone Mobile vamos a poder jugarlo. O sea, vamos a poder jugarlo. La optimización del juego, ya te digo yo, que es lo que primordialmente vamos a necesitar sí o sí. Al día de hoy en el Black Shark 4, como lo han visualizado en gameplays, hay bajones hasta de 15 FPS, cuadros por segundo, imagínate teniendo un Snapdragon 870. En el Black Shark 5 Pro
ya le voy a mostrar gameplay. Lo que pasa es que no lo hago porque es que no vale la pena. Al fin y al cabo hay un error, que aunque vaya a 60 cuadros por segundo hay un error de brillo, que parece que, no sé por qué diablos lo da así, ese error de brillo, que es que se vuelve arcoíris, la iluminación del postprocesado del juego. Entonces en dado caso no puedes correrlo ni de pedo, o sea, no se puede jugar, es injugable, o sea, no a nivel de FPS porque van a 60 cuadros por segundo estable, pero la carga de texturas va fatal. Eso es obviamente problema del juego, problema de lo que es la alfa en su totalidad. Entonces, bueno, mis queridos cracks, eso en pequeños detalles. No sé qué les parezca esto. Ahora, yo como siempre les informo de que van a poder jugarlo todos, la mayoría, en la fase beta. Si no te invitan, pues imagino que vamos a estar con lo típico APK. No creo que se necesite una cuenta exclusiva como Activision. O sea, que básicamente ya no se inicia sesión con una cuenta Activision que te envían, porque para los que preguntan, no es con una cuenta básica. Básicamente lo que te mandan es un correo a Gmail, el cual Activision te da un correo y una contraseña exclusiva. O sea, nada que ver con tu cuenta de Call of Duty ni de Activision, nada que ver. Por eso mucha gente ha preguntado eso, que yo les he comentado. No se puede jugar, aunque tengas una cuenta de Activision. No se puede, señores. Es con una cuenta exclusiva que te manda la alfa. O sea, pero eso ya va a cambiar. O sea, básicamente todos los podremos jugar dentro de poco. Ya no se va a necesitar, obviamente, lo que son cuentas, y vamos a tener un feedback muy brutal. Así que se viene dentro de poco una beta abierta para todos. Según lo que ha pasado con el estandarte de Modern Warfare 2, yo digo que sí, va a salir probablemente para este mes de julio o a más tardar agosto finales. Y si, bueno, ojalá me equivoque, haya Alpha 3 o no haya Alpha 3, y al fin y al cabo finalicemos con la Alpha 2. De momento los servidores pues se van a apagar y algo por el estilo, y vamos a ver qué pasa. Yo digo que lo mejor sería sacar la última alfa, apagar los servidores, resaje en un mes con tu beta bien pulida, actualizada, optimizada. Vuelve la misma gente a probarlo, le traemos la mejor información, lo grabamos y tal cual. Ahí lo van a tener sin más el Warzone Mobile, que me parece perfecto. Fin y al cabo es lo que yo les he comentado. Ok, eso en detalles. Pues bueno, cracks, si quieren ver gameplay lo estaré subiendo al canal secundario como siempre, para que no pase ningún problema, ninguna pega, demás cositas de la vida. Si miran uno que otro gameplay de mi parte en otros canales o algo por el estilo, se los he pasado, sin marca de agua, por si quieren hacer lo que quieran con ello, así que todo perfecto, todo bien. De igual manera, más que todo para que la gente se dé cuenta y esté informada de que sí, o sea, Warzone Mobile viene con todo, viene brutalmente. Y que si todo sale bien y los 8 estudios trabajan arduamente, lo tenemos este año fácil y sencillamente. Si no, sale para 2023 posiblemente, pero no creo que se tarde más. El juego lo están trabajando. Es un juego que obviamente es el más ambicioso y a gran escala que hemos estado esperando. Y veremos qué tal si todo sale de buena manera. En fin, este ha sido el video de hoy informativo de Warzone Mobile. Espera con ansias la beta, como siempre. Espero tu comentario, like, favoritos y nos vemos en el próximo video. Recuerda, estar al tanto como siempre. Deja tu campanita activada, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!